What happens if I... Longlegs es una subestimada obra de terror moderno, pero ¿qué tipo de película es realmente cuando empezamos a ver lo que oculta? La película ha circulado como una simple historia de crimen, ocultismo y símbolos extraños, hasta que descubrimos que su mayor poder no está en lo que muestra a simple vista, sino en sus detalles ocultos de todo tipo. Prepárate porque vamos a rastrear las señales e imágenes que normalmente se pasan por alto. Tengo las respuestas a algunas de las preguntas más importantes sobre la película, como ¿qué significan las muñecas y las esferas metálicas? ¿O cuál es el significado detrás del título y el nombre Longlegs? Información cargada, comencemos. La película inicia con un tono extraño muy definido. Rápidamente escuchamos el primer cucu y el auto de Longlegs está estacionado enfrente de una casa en medio de la nada. El hombre extraño, tan pálido como su entorno, se acerca a una pequeña que parece confundida y posiblemente muy asustada, especialmente si es consciente de lo indefensa que yace frente a semejante personaje. Una teoría sobre el particular sonido con el que se aproxima Longlegs está relacionado con el término real en inglés cuckooing. Este concepto proviene del comportamiento del pájaro cuco, el cual deposita sus huevos en nidos ajenos para que otras aves lo críen sin notarlo. Este polluelo eclosiona, destruyendo y desplazando al resto de huevos propios del nido. El término cuckooing describe la invasión silenciosa de hogares vulnerables para fines de aprovechamiento y control. Todo esto encaja con el método de Longlegs para servir a su amo. Él no actúa directamente, sino que introduce algo ajeno en el hogar, las muñecas, los rituales y la influencia demoníaca. Esta sería la razón oculta detrás del caos que investiga la protagonista de esta película, la agente Lee Harker. Casos con patrones recurrentes, donde súbitamente familias aparentemente funcionales se destruyen en un momento, desde adentro y sin explicación aparente. Una criatura sombría con cuernos como de cabra, que representa al diablo, está presente a lo largo de la película, con algunas apariciones más sutiles que otras. Ahora mismo las veremos todas. La primera aparición es en el minuto 16, cuando Lee está revisando algunas imágenes del caso. La figura con cuernos aparece detrás en segundo plano, junto a la bandera. Luego, a los 27 minutos, Harker se asoma hacia el bosque, y podemos ver lo que parece la silueta de Longlegs, pero detrás también se ve la misma figura demoníaca. La tercera aparición es a los 31 minutos. Aparece brevemente en una esquina del plano. En esta ocasión la aparición es muy breve. Pero luego, a los 37 minutos, Harker está trabajando y se escucha un golpe en la ventana a lo lejos. Y vemos la figura del diablo por la ventana de la biblioteca, donde Harker está investigando. A los 55 minutos de la película, volvemos a verlo al fondo de lo que sería la habitación caótica de Longlegs. Luego, pasada 1 hora y 1 minuto, mientras Harker está en la casa de su madre, se queda con la mirada perdida en un punto aleatorio del caos del lugar. Y mientras está allí, atrapada por sus pensamientos, podemos ver brevemente en el fondo, en la pequeña ventana de la puerta, la figura con cuernos. Avanzamos hasta la hora con 5 minutos. En un flashback de la infancia de Lee, esta vez está escondido en la oscuridad. Aquí es preciso subir el brillo al máximo para poder revelar su imponente presencia. Al llegar a la hora con 22 minutos, cuando Harker escucha el ruido de las fechorías que está haciendo su madre afuera, breve pero claramente podemos ver la figura diabólica al fondo en una ventana. Luego, en la hora con 26 minutos, en otro flashback, la figura se manifiesta detrás de la pequeña Harker, creando un cuadro con gran carga simbólica, con el que fácilmente se podría resumir toda la película. Y la última aparición sutil del demonio en pantalla es a la hora y 32 minutos. Es en la escena cuando Harker corre, intentando salvar la vida de la familia del agente Carter, en la fiesta de cumpleaños de su hija. Justo cuando allí todo parece normal, pero la influencia del demonio está a punto de manifestarse. Él está allí en la puerta, listo para entrar, cuando el agente Carter cierra. La investigación avanza y con ella aparecen las cartas cifradas y atribuidas a Longlegs. La escritura codificada en la película se convierte en un acto performativo. Muchos de los mensajes cifrados de Longlegs contienen errores y mala gramática después de ser descifrados. Este es un homenaje al asesino del Zodiaco, que también era conocido por sus mensajes codificados que contenían errores que a menudo dificultaban la decodificación de sus mensajes. La incapacidad de los agentes para comprender lo que está ocurriendo en la película no se
presenta como incompetencia, sino como límite estructural. La institución representa el discurso moderno y científico, entrenado para leer causas, perfiles y patrones observables. Pero lo que ocurre en Longlegs no pertenece a esa lógica. Las pistas están ahí desde el inicio, pero no pueden ser interpretadas correctamente porque remiten a un sistema simbólico anterior a la racionalidad moderna. Cuando el nombre de Longlegs empieza a adquirir cuerpo, la película evita deliberadamente convertirlo en una figura dominante. No se le construye como un genio criminal ni como un monstruo omnipotente. Su presencia es incómoda y desproporcionada. No inspira miedo por control, sino por función. Longlegs no es el origen del mal, sino su intermediario. Su verdadera naturaleza es la de un artista de glam rock de los años 70, cuya carrera y psique se fracturaron para dar un paso a la devoción satánica total. Este pasado como músico glamero es la clave de su comportamiento. El personaje no se limita a actuar, sino que vive en constante performance ritual. Su sótano, atestado de reliquias de una época de excesos, y pósters de figuras como Mark Bolan, líder de la banda T-Rex, confirman que su identidad está anclada a esta estética. Esta influencia se manifiesta en su forma de interactuar con el mundo. No solo habla, sino que utiliza una voz de falsete casi operística, rompiendo en notas de canto y gritos rítmicos. Esa misma obsesión por la estética del escenario lo llevó a su deformación física voluntaria, bajo la creencia de que debía ser más hermoso para Satanás. Longlegs se sometió a múltiples cirugías plásticas que, en lugar de perfeccionarlo, le otorgaron un rostro hinchado y blanquecino. Paradójicamente, en su intento por alcanzar una belleza divina para el hombre de abajo, se terminó convirtiendo en una figura aterradora. El director de la película, Oz Perkins, ha confirmado que escribió el guión escuchando exclusivamente a la banda T-Rex. La influencia no es solo ambiental, es estructural. La película abre con una frase de la canción Bang a Gong, Get It On de T-Rex. Esta cita puede interpretarse como una introducción a la fachada con la que se infiltra el mal en esta película. Anuncia desde el principio que algo aparentemente inofensivo está siendo usado como vehículo para ingresar la influencia del diablo en los hogares. Crimson or Clover, carmesí o trébol, es la frase que utiliza Longlegs durante el interrogatorio para describir la elección impuesta a sus víctimas. Les ofrece elegir entre carmesí o trébol, lo cual sería metafóricamente decidir entre la vida y la muerte, aunque ambos caminos lleven a servir al diablo. Esta es una referencia directa al éxito de 1968 Crimson and Clover, de Tommy James and the Shondells. Crimson or Clover. El aspecto de acumuladora de la madre de Lee es una de las claves visuales más potentes de la película para entender su psicología. La casa completamente llena de objetos se puede explicar desde diferentes ángulos. Ella ha guardado absolutamente todo lo relacionado con la infancia de su hija. En términos narrativos, la casa funciona como un museo que impide que Lee crezca emocionalmente. El desorden y la claustrofobia de la casa sirven para esconder el secreto que la madre guarda. En este caso, el caos visual distrae y oculta la presencia de Longlegs en el sótano, que gracias a la madre vive allí desde aquel infame día que vemos al principio de la película. La acumulación es literalmente el ruido que impide que Lee vea la verdad de su propia historia. En la psicología del personaje, la madre acumula porque no puede soltar el día en que su vida cambió, el cumpleaños número 9 de Lee. Para la madre, cada objeto es una pieza del pacto que hizo con el diablo para salvar a su hija. Su casa es el reflejo de una mente fracturada por la culpa de haber sacrificado a otras familias para salvar a la suya. Hay un uso constante de la simbología trinitaria, pero desde una óptica oscura. En la película se establece una dinámica de tres figuras: Longlegs, el padre o instigador; la madre de Lee, la intermediaria o espíritu ejecutor; y las muñecas, el hijo o receptáculo del mal. Esta estructura imita la jerarquía divina para corromper la unidad familiar y configurar la Trinidad oscura. También se refuerza en momentos con los efectos de sonido de la ambientación. Por ejemplo, al principio, cuando la pequeña sale de la casa buscando al intruso y ve el coche de Longlegs estacionado, la aparición del villano por primera vez se da en tres tiempos muy marcados, antepuestos por un plano de la reacción de Lee. Cuando el triángulo al revés aparece en la pantalla durante la prueba de asociación de Lee, ella lo etiqueta como padre. Father.
el triángulo invertido, símbolo clásico del satanismo, que busca burlarse de la Santísima Trinidad. Este triángulo es un símbolo que ella conecta con Longlegs. También sugiere que Lee podría estar, sin saberlo, bajo la influencia oscura desde antes de que la investigación comience, o incluso antes de que se convirtiera en una agente federal. Special Agent Lee Harker. Cuando Lee Harker comienza a comprender su propia implicación con la estructura del mal, la película abandona definitivamente cualquier promesa de resolución clásica. El pasado personal, lejos de ofrecer una clave redentora, revela que nadie está completamente fuera del sistema que investiga. La protagonista no descubre el mal, descubre que siempre estuvo cerca, integrado a su historia y operando sin nombre. La intuición que la guía desde el inicio no es un don divino, sino una cicatriz. En la película, las esferas metálicas cumplen una función sobrenatural y simbólica clave. Actúan como el cerebro o núcleo de las muñecas creadas por Longlegs, funcionando como recipientes que contienen y canalizan una fuerza demoníaca o magia negra que permite a Lucifer influir en el mundo terrenal. Todo gracias al trabajo artesanal de Longlegs. Cuando la muñeca llega a una casa nueva, esta influencia corrupta introduce a la familia en un estado de locura que rápidamente destruye los hogares desde adentro, sin dejar ningún rastro de una irrupción externa. En el caso de la protagonista, Lee Harker, se revela que posee una de estas esferas dentro de su propia muñeca, la cual es conservada por su madre. Pero entonces, ¿cómo es que Harker sobrevive? A pesar de haber vivido durante su infancia una irrupción en su hogar similar a la de las víctimas que investiga, donde nadie sobrevive. Bueno, solo Lee Harker y Carrie Ann. En el caso de Harker, su presencia es el resultado de un sacrificio moral retorcido por parte de su madre. Ella no era una seguidora original de Longlegs, se convirtió en su cómplice por desesperación. Para salvar la vida de su hija, el día que Longlegs apareció en su casa, aceptó ser la facilitadora que el villano necesitaba para entrar a los hogares sin levantar sospecha. La mujer, evidentemente perturbada, vive en una paradoja. Por un lado, mantiene una devoción superficial y obsesiva hacia Dios, rezando constantemente y llenando su casa de cruces, para lidiar con la culpa de ser la servidora más eficiente de Satanás. Su devoción real es proteger la vida de su hija a cualquier costo. No hay nadie que le tenga más miedo al diablo que alguien que cree en Dios. Lo irónico es que la madre logra salvar a Lee en el pasado, pero la condena a un trauma eterno. Lee sobrevive físicamente, pero termina perdiendo su alma y su cordura al verse obligada a enfrentar la verdad de que su propia vida fue comprada a cambio de muchas otras vidas. Longlegs permitió que Lee viviera no por misericordia, sino porque ella era parte de un plan a largo plazo. Al dejarla viva, creó el vínculo perfecto para que años después Lee fuera quien descubriera el caso y cerrara el ciclo final del ritual. Recordemos que en la película él llevaba décadas escabulléndose fácilmente y luego él mismo da las pistas para atraparlo. Incluso a pesar de ir a todas partes en el auto, el día que lo atrapan prácticamente se entrega en la carretera en una parada de bus. La esfera metálica y la influencia que ejerce Longlegs sobre Lee explica sus habilidades extrasensoriales, pero también su letargo evidente. No es tan drástico como el de Carrie Ann, pero se nota cómo carga con su peso. Es socialmente disfuncional y su semblante refleja muy bien su extraña realidad. Semblante que cambia hasta el momento en que su madre destruye la esfera metálica, cuando, dicho por ella misma, ahora es libre del yugo que se había apropiado de gran parte de su conciencia. Algo medianamente similar a lo ocurrido con Lee Harker pasó con Carrie. Al sobrevivir a la irrupción de Longlegs, quedó en un estado catatónico permanente. En 1975, Carrie sobrevivió físicamente porque estaba en la escuela, el día que el demonio, mediante su padre, acabó con él y su familia. Pero aunque el plan del demonio y Longlegs parecía haber fallado, la película sugiere que su supervivencia no fue un error aleatorio, sino una extensión de su tormento. Aunque no falleció junto a su familia, Carrie quedó bajo la influencia total de Longlegs a través de su muñeca. De vuelta en 1993, cuando Harker investiga el caso, una noche va con el agente Carter a la granja abandonada de la familia de Carrie, quien en esa época guardaba reposo en un psiquiátrico. Los agentes encuentran la muñeca de Carrie. Esa misma noche la llevan con el forense, quien destruye la esfera metálica, liberando a la chica en el psiquiátrico. Harker decide ir a visitarla al enterarse que despertó. La primera cosa inusual con la que se encuentra es que, según los registros del lugar, apenas despertó la visitó un hombre pálido y extraño, que obviamente es Longlegs. La entrevista se da y es evidente que Carrie salió aparentemente de su letargo, pero no de la influencia de Longlegs, porque ya consciente admite que haría cualquier cosa por él, lo que él le pidiera, incluso a costa de su integridad, para así finalmente fallecer el día 13 del mes, terminando de cerrar el patrón que Longlegs buscaba completar.
Ya en el clímax, cuando Harker despierta después del incidente con su madre, la llamada misteriosa era la jugada definitiva, una estrategia para asegurar la presencia de Lee en el lugar, permitiendo así que se complete la última ofrenda, bajo la influencia de la muñeca ya presente en la casa de los Carter. El final de Longlegs rehúye la catarsis, no hay victoria clara, no hay erradicación del mal, no hay restauración del orden, el ciclo no se rompe por completo, el demonio no necesita imponerse de manera total. La supervivencia de la protagonista no equivale a una conquista moral, sino a la posibilidad de que ciertas fuerzas no pueden ser derrotadas, solo reconocidas, y es tan poderoso que hasta un loco se burla ante la indefensión de quienes tratan de detener o descifrar del todo al demonio. La película utiliza las imágenes de los presidentes para marcar dos épocas distintas, los 70 con Nixon y los 90 con Clinton. Mientras el poder político cambia de manos, la oscuridad de Satán permanece constante en el trasfondo. Ambos presidentes están históricamente vinculados a grandes escándalos y crisis de confianza. Watergate en el caso de Nixon y el escándalo de Lewinsky en el caso de Clinton. En la película, en la oficina de los federales, el retrato de Clinton a menudo aparece figurando en el encuadre, con una sonrisa fija y casi inquietante, que contrasta con la atmósfera de pavor de la oficina. Al mismo tiempo, la presencia de estos retratos en un hogar donde se gestan las barbaridades que se investigan en la película sugiere que el mal se esconde a plena vista, bajo el amparo de las instituciones o figuras que se suponen protectoras. El director mencionó que originalmente la película se ambientaba en 1992, pero ajustó la cronología específicamente a 1993 para que el retrato fuera el de Clinton en lugar de Bush, buscando una estética que se sintiera más incómoda y cargada de simbolismo. George H.W. Bush era visto como una figura de autoridad clásica, serio, rígido y perteneciente a la vieja guardia. Representaba el orden establecido que se puede identificar fácilmente. Clinton llegó como el primer presidente joven de la generación baby boomer. Era carismático, tocaba el saxofón y siempre tenía una sonrisa amplia. En la oficina de los agentes, esa cara sonriente, observando mientras investigan casos mismamente infernales, crea un contraste macabro que la cara de Bush no hubiera logrado. La relación entre la Casa Blanca, el centro de poder de la principal potencia mundial, y las casas blancas de las familias en la película es una teoría fascinante. En el cine de terror tradicional, el mal se asocia con tonos oscuros y la oscuridad profunda. En Longlegs, el mal también es blanco, esa blancura más asociada con palidez que con pureza. Durante la película descubrimos que la madre de Lee Harker vive en una casa blanca que es literalmente el centro de operaciones de Longlegs, y ella es quien facilita la entrada del caos en los hogares de otros. Cameron Family Farmhouse will be so bright and white. Aunque la película no recita el poema palabra por palabra, La sombra de Satan 6 de Sharon Olds de 1980 se proyecta sobre toda la película como un presagio perverso. Existe un paralelismo aterrador entre el poema y la película. Ambos presentan una figura satánica que tienta a una pequeña encerrada en una caja, física o metafórica, prometiéndole libertad a cambio de que traicione el vínculo sagrado con su familia. Son cajas donde se guardan las muñecas, como en la que encontraron donde estaba la muñeca de Carrie Ann. Recordemos que son muñecas que, por así decirlo, guardan una parte del alma de la chica por la cual fueron conjuradas, como una especie de vudú. En el poema, el diablo termina sellando a la protagonista en una caja, condenada a la soledad eterna tras haberla obligado a pecar. Es esta idea del diablo como un mentiroso, que utiliza el trauma familiar para atraparnos, lo que convierte a la película en una traducción visual perfecta de la angustia que Sharon Olds plasmó en sus versos. En una de las escenas de los flashbacks de Lee hay un homenaje escondido a una figura importante de la cultura popular del terror moderno, y es esta versión despelucada de la verdadera muñeca Annabelle, la que inspiró parte de las películas del Conjuro. Al ser una película centrada en muñecas poseídas, colocar la versión real de la muñeca más famosa de la historia del ocultismo es un guiño directo a los amantes del género. El nombre de Longlegs no es solo un apodo caprichoso, sino una decisión meticulosa que conecta el horror moderno con una de las rimas infantiles más oscuras de la historia británica. Goosey Goosey Gander. En su versión alternativa, la rima habla del viejo padre Longlegs, un hombre que no puede decir sus oraciones y es arrojado por las escaleras, una referencia a la persecución de sacerdotes ocultos en sótanos durante siglos pasados. Esta conexión se vuelve escalofriante al ver que Lee Harker, la protagonista, confiesa haber dejado
dejado de rezar, quedando así a merced de este padre Longlegs, que habita precisamente en el sótano de su madre. I never said my prayers never once. Más allá de este origen literario, el nombre funciona como una amalgama de referencias que Nicolas Cage y el director Oz Perkins tejieron con precisión, evocando tanto la aparente torpeza del caminar de una araña como la mística del glam rock de los 70. De hecho, Nicolas Cage se inspiró en el estilo del cantante Tiny Tim, quien tiene una canción llamada precisamente My Daddy Longlegs, sobre una sombra que acecha desde la pared. La película usa el propio marco de la pantalla para, en lugar de recurrir al cliché del blanco y negro, hacer un cambio radical de formato en los flashbacks, los cuales se proyectan en un formato cuadrado, típico de las cámaras domésticas de los años 70 y 80. Este recurso técnico actúa como trampa visual. Al reducir el espacio de la imagen, la película nos encierra en la claustrofobia de los recuerdos de Lee, eliminando nuestra visión periférica e invitándonos a mirar directamente al horror que se gestaba en sus recuerdos. Es una decisión magistral que convierte a la pantalla en una caja de recuerdos polvorienta, donde la textura del grano fílmico y los colores saturados del pasado se sienten más vivos que la fría realidad del presente de la trama. En el cine moderno, el formato o la relación de aspecto no es solo una decisión técnica, es también una herramienta narrativa. En Longlegs no solo es el tamaño de la imagen, sino que esas escenas se filmaron con cámaras de 35 milímetros y 16 milímetros reales, para que la imagen tuviera grano e imperfecciones. Esto hace que el pasado se sienta más real y táctil que el presente, que es más frío y digital. El horror en la película está cimentado sobre el capítulo 13 del Apocalipsis, transformando la profecía bíblica en un manual de instrucciones para Longlegs, que no es solo un criminal, es un devoto que imita la mitología de la bestia, desde la elección de fechas vinculadas al 13 hasta la creación de muñecas que portan el espíritu del mal en sus cabezas, emulando las marcas en la frente que menciona el texto sagrado. La película utiliza este capítulo para justificar su lógica interna, una advertencia de que cuando la familia se corrompe y el protector se convierte en el verdugo, se está cumpliendo con la profecía de la bestia, que surge para reclamar lo que es suyo. Lee Harker logra descifrar las cartas de Longlegs, precisamente usando una clave basada en ese capítulo. La película sugiere que el mal no es caótico, sino que sigue una aritmética precisa. Si conoces el mensaje y los códigos de Apocalipsis 13, puedes predecir los movimientos de la bestia. Las 10 apariciones del demonio en pantalla se pueden asociar con las 10 diademas o 10 cabezas del dragón mencionadas en el libro del Apocalipsis. Y en los momentos donde Harker tenía visiones repentinas, la serpiente simbolizaría el pecado original. La influencia de la Divina Comedia en Longlegs no es superficial, sino que forma parte integral de su mitología oculta, aunque de una manera más estructural que literal. En la película, el cumpleaños número 9 de Lee Harker y el de cada una de las demás víctimas es el evento catalizador de la historia. La referencia directa fue en la campaña de marketing oficial de la película, que incluyó un sitio web alternativo, donde para acceder a archivos secretos de los crímenes, la contraseña era Descendemos 9 círculos, pero en inglés. Una referencia directa a la estructura del infierno de Dante Alighieri. Por ejemplo, este libro no es real. Fue incluido como un recurso simbólico para guiar al espectador hacia la estructura moral de la Divina Comedia. En la obra de Dante, el descenso a través de los 9 círculos representa una profundización en el pecado y la traición. En la película, la protagonista realiza un descenso psicológico similar al recuperar sus recuerdos, donde el 9º círculo, el de la traición en la Divina Comedia, coincide con el descubrimiento de que su propia madre traicionó sus principios para salvarla, sirviendo al mal. Cuando Carrie Ann menciona que está en el limbo, se activan varias capas de significado que refuerzan la influencia de la Divina Comedia. What's that called? Doing the limbo. En el infierno de Dante, el limbo es el primer círculo, destinado a los inocentes que no pecaron pero que no pueden entrar al cielo, como los no bautizados o los paganos virtuosos. En la película, Carrie es la única superviviente de su incidente familiar. Luego, al estar en un psiquiátrico, catatónica y separada del mundo, vive en un estado de suspensión. En la Divina Comedia, Dante entra al limbo para comenzar su descenso. En Longlegs, la visita de Lee Harker a Carrie es el punto donde la investigación policial se rompe y la película se convierte plenamente en una historia de horror sobrenatural.
Para promocionar la película, Neon creó un número de teléfono que al llamar, el usuario no escuchaba un saludo común, sino una grabación de Nicolas Cage totalmente metido en el personaje de Longlegs. El audio consistía en una respiración pesada y errática, susurros y ruidos de estática, y a veces un grito repentino o frases crípticas como las que usa en la película. El audio fue diseñado para dar la sensación de que había sido marcado directamente desde el sótano de Longlegs, y el número no fue elegido al azar. Si te fijas en los dígitos centrales, contiene el 666, lo cual refuerza la simbología del capítulo 13 de Apocalipsis que ya analizamos. El director de la película es Oz Perkins, quien es hijo de Anthony Perkins, el legendario actor que interpretó a Norman Bates en la clásica película de terror de Alfred Hitchcock, Psicosis de 1960. Oz Perkins sigue el legado de su padre en el género, dirigiendo películas afines al terror, como The Black Coat's Daughter del año 2015, Gretel y Hansel del año 2020, y obviamente la magnífica Longlegs. El horror de Longlegs no nace de la ficción pura, sino de las cicatrices personales de su director. La película, en realidad, es un revisionado a su propia infancia, marcada por secretos de un hogar donde la verdad se oculta tras una fachada de normalidad. Al igual que Lee Harker descubre que su madre ha pactado con un monstruo para protegerla, Oz Perkins utiliza la figura del loco satánico como una metáfora del peso devastador de los secretos familiares. Para el director, el verdadero terror no es el diablo, sino el momento en que un hijo descubre que sus padres han vivido una mentira. Esta conexión convierte a Longlegs en una obra tan magnífica como profundamente trágica. Es el retrato de una madre que, en su desesperado intento por mantener el mal fuera de casa, termina invitándolo a cenar y permitiéndole que se oculte en el sótano de su propia realidad. El director de la película, Oz Perkins, pensó solamente en 2 actores para interpretar a Longlegs. El primero y el que quedó, Nicolas Cage, pero también consideró a Brad Pitt. ¿Te parece que fue la elección correcta? Yo creo que sí, pero bueno, ahí está lo que pudo haber sido. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. Yo tenía hace mucho tiempo ganas de revisar esta película y me encantó hacerlo. Así que muchas gracias por ver y apoyar el canal y el contenido. Eso es todo por este video. Yo soy Mateo y nos vemos con la próxima película.